Señoras y señores, saludos. Don Arismendi Díaz Santana. Hoy día tengo la satisfacción de que me acompaña para conversar sobre seguridad social, específicamente con el triste episodio, lamentable momento que va a vivir el dominicano cuando le toque recibir una pensión dentro de 8 o 10 años. Don Arismendi, gracias por acompañarnos. La pensión en República Dominicana no es algo que luce una promesa grande, sino un compromiso del Estado que se va a cumplir en poco grado hacia el afiliado. Eso es lo que hemos conocido muchas veces a través de usted. Muchísimas gracias por la invitación, Gregory. Yo siempre he señalado que en el campo previsional es donde más se manifiestan crudamente las desigualdades sociales en la República Dominicana. Porque en este momento usted se encuentra desde pensiones que son de más de 1 millón de pesos mensuales hasta pensiones de 4 y 5 mil pesos. En Europa ni en ningún país desarrollado hay tantas diferencias ni en los salarios ni en las pensiones entre la más baja y la más alta. Porque al fin y al cabo una pensión de más de 1 millón de pesos mensuales, por ejemplo, la está pagando el contribuyente. Eso no sale del cielo y eso no es en el sector privado, eso es en el sector público que le estoy hablando. Eso por un lado. Otro ejemplo de distorsión enorme. El Estado paga mensualmente como patrono lo que corresponde a la contribución a las pensiones de los maestros activos, de la Asociación de Profesores Dominicanos, ADP, ¿no? ¿Verdad? Con eso cumple el Estado Dominicano. Hay que reconocer que después de la ley de seguridad social el Estado Dominicano siempre ha cumplido. Antes en el Seguro Social no cumplía nunca, pero ahora cumple, eso hay que reconocerlo. Pero además de eso, las administraciones pasadas establecieron un acuerdo con la ADP, mediante la cual, oye bien, el Estado Dominicano, además de aportar el 8% que le corresponde como patrono de los maestros, le está pagando la nómina completa de los pensionados y jubilados maestros. Eso es una distorsión enorme. Mientras, sin embargo, a la gran mayoría de los pensionados y jubilados de este país no se le indexa la pensión y esa pensión va perdiendo poder adquisitivo en la medida en que pasan los años. Pero esa pensión que reciben los maestros, que se le paga completa, ¿de qué dinero sale? No, eso es, que lo pague el Estado, del 4% por el cual nosotros luchamos. Para que los amigos no entiendan, digamos que esa nómina debe pagarse con los fondos que tiene el plan de pensiones de los maestros. No, no es con esos fondos. Es del presupuesto de educación. Es del presupuesto de educación. O sea, dicho de otra manera, del 4% salen dos cosas. Una, el pago regular como patrono todos los meses, más el pago completo de la nómina de los pensionados. Pero es una distorsión y un privilegio. Mayúscula, porque sobre todo... ¿Y desde cuándo se está haciendo eso, don Arismendi? Eso tiene como algunos ya casi 10 años. Eso fue en el gobierno de Danilo Medina que se aprobó ese asunto. Y esto está firmado, un contrato, no es una ley, pero está firmado en un reglamento. Entonces, yo quiero que usted tiene el dato a mano. Bueno, a mano del no, monto. pero en el libro mío yo explico todo eso y pongo la fecha, los números de decreto y todas esas cosas. Y te lo puedo enviar con el compromiso de que se lo diga a la población para que la población sepa cómo cómo la cosa. Y yo ignoraba ese pero detalle. no solo eso, todavía el privilegio no se detiene ahí, porque esos maestros pueden mañana, su propia junta directiva, y eso lo hacen todos los años, aumentarse la pensión, actualizar los fondos de esa pensión de cada uno de los maestros, lo cual no es malo, si se hiciera con todos los demás dominicanos pensionados y jubilados.
Pero yo conozco personas que tienen 20 años con una pensión, qué sé yo, de 15,000 pesos. Y esos 15,000 pesos de hace 20 años, hoy son como 7,000 pesos, en Sí, realidad. porque se ha ido reduciendo la capacidad adquisitiva de hace 10 años, de hace 15 años. Exactamente, exacto. Aquí hay casos, por ejemplo, oye bien lo que se da. O sea que en las pensiones no hay indexación, tampoco. No hay, bueno, excepto los organismos autónomos y descentralizados porque ellos mismos se la autorizan. Por ejemplo, en la Junta Central Electoral, todos los años, si quieren, ellos actualizan su pensión. En la Universidad Autónoma autorizan su pensión todos los años. Cada vez que le aumentan a los maestros, a los profesores que dan clases, también le aumentan a los pensionados. Y eso no es malo en principio. Lo que es malo es que sea un privilegio. Es un privilegio. Y que sea un privilegio irritante que lo estamos pagando todos los demás. Imagínate tú, ahora con el tema de que se está hablando de los trabajadores independientes, un trabajador independiente, un motoconchista, un taxista, paga impuestos cuando compra gasolina, cuando compra repuestos, cuando compra una serie de cosas. Bueno, ese dinero se está utilizando en contra de él porque se está utilizando para otros fines que a él no le llega absolutamente nada. Todos esos trabajadores independientes carecen de un plan de pensión. De todo. Carecen totalmente de eso. Precisamente la Fundación Seguridad Social para Todos, que yo dirijo, está preparando en estos días una propuesta para que esos trabajadores independientes sean afiliados a la Seguridad Social, como dice la ley 87-01, y entonces no solo tengan acceso a un plan de salud adecuado, el plan básico de salud, sino además que puedan aportar para su plan de pensión. Lo que pasa es que, mire, la informalidad en República Dominicana, la informalidad laboral, anda actualizado en aproximadamente 54%, 2 millones y tanto de dominicanos en informalidad laboral. Así es. Pero yo que estoy de manera informal, quiero una pensión. Exactamente. Pero al mismo tiempo, yo no quiero mensualmente pagar, ni estoy dispuesto a pagar para ir guardando fondos para una pensión mía, o porque no tengo el mecanismo, o porque no me gusta pagar mensualmente, no hay ningún mecanismo que me obligue. No le han dado la orientación, entonces, no lo han ayudado. ¿Y qué se está haciendo para eso? Porque la informalidad laboral es altísima, altísima, altísima. Pero mira, déjame decirte una cosa, y esa es parte del estudio que estamos haciendo. Se habla de informalidad laboral, pero eso es lo más complejo que tú puedes imaginar. En cualquier sociedad. En cualquier sociedad. Comenzando porque un ingeniero que trabaja por sí mismo es informal en cuanto no aporta. ¿Tú entiendes cómo es? O sea, desde un ingeniero hasta el que mezcla en una construcción son informales los dos. Pero mira la categoría diferente. Eso es número uno. Y número dos, por ejemplo, tú vas a España, o tú vas a Estados Unidos, y un pintor que tú llamas a tu casa, ese pintor tiene una habilitación del Estado y por lo tanto está registrado por el Estado sabe dónde vive, dónde trabaja y qué hace. Y solo puede hacer lo que él tiene habilitación para eso. Aquí en República Dominicana el gobierno no sabe cuántos taxistas hay, quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y qué tipo de vehículo tienen. Mucho menos los motoconchistas. O sea que estamos hablando de una informalidad demasiado informal, como yo digo, Gregory, una informalidad primitiva. Primitiva. Porque hay informalidades más o menos ya organizadas. Y mire, por ejemplo, un motoconchista, dentro de lo que cabe, resuelve su problema económico, produce. Y puede contribuir. Sí, produce para su nivel y condiciones de vida, produce bien. Trabaja mucho, pero produce bien, produce. Una señora que tenga un salón de belleza pequeño, la mayoría de los salones de belleza son pequeños, de 4, 5, 3 de estos globos para secadoras y eso, pero ella también participa del mercado informal. A ella le va bien, a una salonera le va bien, vive con eso, vive modestamente, pero con su ingreso asegurado. Sin embargo, cuando ya tenga 60, 70 años, no puede seguir con ese trajín y el dinero que acumuló
es posible, Si es que lo acumuló. si lo acumuló, no es lo suficiente para garantizarle un seguro de salud a esa edad y una eventualidad de salud, que esas son las eventualidades de la edad. Y son tantos las saloneras, los motoconchistas, ese ingeniero que Las vendedoras produjo. del mercado, Sí, los buhoneros. Los jugoneros, entonces. Los parqueadores que están por ahí. Y entonces. Los vendedores de artesanía alrededor de los centros turísticos. Hay muchas modalidades. Le es difícil al Estado, al gobierno, bajar ese índice de informalidad. Se habla de un monotributo, o sea, por esas personas estamos muy mal, esas personas no están protegidas y Pero subsisten no y solo viven, pero hoy y mañana, porque están activas, pero el tiempo se les acaba. Y cuando se acabe el tiempo, ¿qué van a hacer? Porque no va a ser una ni dos. Estamos hablando de 200, 300 mil, 400 mil que se van a incorporar cada año a eso. Entonces ellas se convierten en una fuerza social y comienzan a demandar del Estado una pensión. Pero el Estado no se la puede dar. Y No, son una carga. Y le va a dar una pensioncita. Son una carga para la familia, que la Sí. familia sostener un envejeciente es muy poco lo que puede hacer No, una y esa familia. cultura de tener un hijo agradecido está desapareciendo poco a poco. Muy cierto. Porque la composición familiar se está cambiando notablemente. Además Antes, que hay menos hijos en la casa. exactamente. Porque Y el además índice se de van natalidad ha ido bajando. Y se van para otra parte, migran o se Sí. van para otra parte, o adquieren una serie de compromisos ellos mismos con su mujer y sus hijos. Que no les le alcanza dan el tiempo dinero, claro. ni No, dinero. ni el dinero. Entonces, esa informalidad laboral, el ministro de Trabajo mencionó hace unos 3, 4 meses que hay una meta para llegar hasta un 50% el nivel de informalidad laboral para 2028. Es una meta ardua, pero igual, si se llega, tendremos un 50%. Pero, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Un 50%. Que la mitad de los trabajadores dominicanos no tienen ningún tipo de protección. Porque déjame decirte una cosa, el concepto moderno de informalidad se vincula con el acceso a la seguridad social. No como algunos creen y quieren creer de que es si pagan o no pagan impuestos. Eso es un concepto. Pero el concepto moderno, el humanista, el que tiene visión de futuro, es una persona es informal si no tiene un contrato de trabajo que lo proteja y le dé garantía en el caso de accidente, en el caso de problemas de higiene, en el caso de cesantía, etc. Y además si no tiene un seguro médico y no tiene un plan de pensión. Aunque lo del seguro médico, al existir SENASA subsidiado, Sí. Se resuelve en gran medida para esas personas. En alguna medida se resuelve porque esa persona tiene derecho. Pero mira lo que está pasando ahora a propósito de lo que tú estás diciendo, y es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora. Una persona, vamos a suponer, ese buhonero, ese taxista, ese motoconchista, es afiliado al SENASA como subsidiado, ¿verdad? Pero entonces no puede contribuir para su pensión, porque él no puede ser subsidiado para salud y contributivo para pensión. De pensión ni hablar, solamente la parte de la salud. Entonces estamos atendiendo, en el mejor de los casos, a un problema de corto plazo a cambio de olvidar y subestimar un problema de largo plazo. Porque el problema de pensiones es para toda la vida, el de salud es de hoy, mañana, este año, vamos a ver los años siguientes, etcétera. Es lo que los especialistas dicen, salud es corto plazo, pensión es largo plazo. Entonces, don Arismendi, el tema de que una persona en República Dominicana pueda estar trabajando de manera informal y pueda ir cotizando para su pensión, está ligado obligatoriamente a que se formalice, bajo este esquema, por supuesto. Está obligado a que se formalice con el esquema que tenemos. Pero hay que definir qué es lo que formalice. Bueno, que pertenezca a una institución que mensualmente le retenga una parte de su salario o de su ingreso para ir cotizando en la seguridad social. Entonces se convierte en asalariado. Pero como tú mismo estás diciendo,
la informalidad en República Dominicana es estructural, yo digo, tiene décadas, pero y hay no que se va a resolver de formalizarlo. un día para otro. No, el concepto... O sea, para poder acceder a un esquema de que tú puedes ir acumulando para tu pensión, tienes que estar hoy obligatoriamente formalizado, la única manera. Sí, pero la formalidad no es el empleo, la formalidad es la seguridad social, porque él puede seguir siendo trabajador independiente. Y si contribuye a la seguridad social junto con el Estado, como plantea la ley, él tiene toda la prerrogativa y todo el derecho. En lo que resuelve el problema de la informalidad. ¿Y qué cantidad de personas hacen eso, por ejemplo? No lo están haciendo ninguno. Nadie. Porque no hay ninguna oferta en ese sentido todavía. Ah, es que no hay oferta. No. Yo estoy trabajando, por ejemplo, informal. Yo soy taxista. Ajá. De Uber, de Apolo Taxi, de cualquier... Yo soy independiente y quiero cotizar para que en un futuro yo pueda tener una pensión. ¿Qué puedo hacer siendo yo taxista? Ahora, una buena pregunta. Ahora en este momento, tú taxista tendría que inscribirte en el régimen contributivo. ¿Y qué quiere decir el régimen contributivo? Que tú tendrías que pagar el 22% de tus ingresos para poder tener derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Porque el 22. Exactamente. ¿Y cómo se desglosa eso? Ah, 22. Mira por qué. Porque el trabajo, vamos primero, yo soy asalariado y tú eres informal. Yo soy taxista. Tú eres taxista. Yo soy asalariado. Ajá. Si yo soy asalariado, mi empresa pone el 7% y yo pongo el 3%. De su salario, sí, ¿no, verdad? Sí. Ya va el 3 para mí, ¿no, verdad? Sí. Si en el campo de las pensiones igualmente, la empresa pone el 7% y yo pongo el 3%, van 6%, ¿verdad? O sea que la empresa está poniendo el 14% y yo estoy poniendo el 6%, esos son 20%. Pero si tú no tienes una empresa, tú tienes que poner el 20%. Ahí es donde está el problema. Oh, por eso es que se hace tan difícil. Nadie lo hace. Claro, nadie lo hace. Además, ese tú taxista que tú puedes ganar mucho hoy y irte mañana mal, que pasado mañana puede comenzar un aguacero de cosas y nadie se montó en tu vehículo. O sea, tú tienes una inseguridad que no tiene tanto el trabajador asalariado. Entonces, ¿cómo tú a una persona que está en el aire, que tiene que salir todos los días a buscársela, como se dice vulgarmente, tú le vas a pedir que aporte el 22% cuando a mí nada más me toca pagar el 6%? ¿Tiene sentido eso? Por el mismo producto. ¿En qué parte del mundo esos dos vasos que tienen el mismo precio, que la misma calidad, yo te voy a decir, a ti te cuesta 7 y a mí me cuesta 22? ¿Yo lo voy a comprar? No, nunca. El mismo producto. Por eso es que la ley estableció inteligentemente, y perdóname la inmodestia, un sistema contributivo subsidiado. ¿Por qué? Porque mira, ese taxista no encuadra en el régimen contributivo porque él no tiene un patrono que lo ayude. Pero tampoco encaja en el subsidiado porque él gana. Entonces, ¿dónde encaja? En el contributivo subsidiado. ¿Por qué? Porque el Estado debe poner una parte y él puede poner la otra parte. Pero no existe el contributivo subsidiado. Exactamente. No existe. Por eso es que estamos en el limbo. Y no solo existe, sino que han pasado ya 22 años y todavía no hay una solución. ¿Por qué? Porque ha habido negligencia en los estados en ese sentido. Y además, Gregory, por una razón que tú conoces muy bien, este es uno de los países con mejor crecimiento económico de América Latina y posiblemente de la bolita del mundo, vamos a decirlo así, pero con muy lento crecimiento en materia social. El gasto social en República Dominicana es la mitad del promedio de América Latina. Esa es otra, que lo que hemos logrado, estamos contentos porque lo que teníamos era prácticamente nada. Exactamente. Ahora tenemos algo, pero es muy cuestionable lo que tenemos. Y que hemos avanzado mucho en materia económica, en sentido general, y muy poco en materia social. Entonces hay un desequilibrio ahí. En ese sentido, lo que hemos logrado, nuestro sistema de seguridad social, bajo la ley 8701, sí, nos dice que luego de hacer 360 cotizaciones tendremos una pensión.
tendremos una pensión Una pensión plena. plena, pero en el monto, en el porcentaje, es muy plana, es muy baja. Tenemos varios proyectos en el Congreso de la República tratando de mejorar eso. Verdaderamente, don Arismendi, el Estado Dominicano, si bien ha logrado algo, lo que ha logrado debió ser mejor, inclusive lo que tenemos no se ha implementado como nació. O sea, ¿por qué el Estado ha sido tan poco eficiente en tener la mitad de la población sin una posibilidad de pensión y la otra mitad que sí está aplicando Con salario bajo. con una pensión que va a ser muy, muy exigua, muy baja, cuando empiecen a darse las primeras pensiones? ¿Que dentro de Mira, qué tiempo es? Para el 2033, 33. el sistema cumple 30 años. Ya a partir de ahí pensión haber empezarán comenzado. sí. Por lo tanto, los que comenzaron en el 2003, en el 2033 habrán cumplido 30 años de cotización. Mira, el resultado es lo siguiente. Hay que reconocer ahora una cosa, Gregory. Hay factores internos y factores externos que están incidiendo en ese problema que tú estás planteando de la baja pensión. El factor interno, bueno, externo, que es el mejor de entender, es que la población en el mundo se está envejeciendo. Entonces, cuando el sistema de seguridad social se aprobó en el 2001, la esperanza de vida eran como 67 años. Aquí en República Dominicana. Hoy ya estamos en 75, 76 años. O sea, que al costo tú tienes que agregarle ahora 6 o 7 años más de vida. Explíquelo, ¿cómo así? Bueno. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en la República Dominicana aumentó. Ha pasado de un 68 años a un 75 años. Ah. En promedio. Hay o gente sea, que dura más y gente que dura menos. Para explicarlo bien sencillo de mi parte, sí, de acuerdo a lo que yo entendí, en ese momento que empezó nuestra seguridad social, si teníamos pensiones, si hubiéramos tenido pensiones, el promedio de vida era hasta una persona que durara 68 años. Sin embargo, que se pensionara a los 60, nada más habría 8 años de pensión. Pero ahora se sigue pensionando a los 60 y necesitamos 15 años. Porque esa persona va a tener de vida más tiempo. Más tiempo. Exactamente. Y ese entonces, es el primer factor. Esos 7 años que no estaban, hay que buscarle dinero. Del dinero que se acumula de todos los que aportan. Y entonces, pero mire, eso es elemental. Pero además de eso, ¿Y no ha habido una indexación en ese aspecto para la provisión de fondos? No. Eso es lo que se está planteando. Y lo que nosotros... O sea, que de por sí, don Arismendi, perdón, iba a ser muy escaso el porcentaje de la pensión, porque es escaso, es bajito, pero ahora la cantidad de fondos ahora es mucho menor porque hay más personas en el tiempo. Sí, exactamente. O sea, exactamente. Que va a haber una crisis grande, de que hay un momento en que no va a haber dinero para cubrir esas pensiones. Y en ese sentido, ¿podría pasar? En ese sentido, fíjate, es un consuelo decir que ese es un problema mundial. Porque la esperanza de vida, la longevidad está creciendo en todas partes del mundo. Bueno, pero tenemos el problema aquí. Bueno, ahora vamos al segundo problema interno ahora. En primer lugar, cuando yo estaba haciendo la ley de seguridad social, mis cálculos indicaban que para pensión había que aportar un 12%. O sea, mensual del salario. Sí, un 12%. Lo que se aprobó para pensión. Lo que se aprobó fue un 9.97%. O sea, menos de un 2% se redujo. Eso está influyendo en el monto que tú estás acumulando. Porque en vez de tú aportar un 12%, tu patrono y tú, ahora están aportando un 10%, número redondo. Hay un 2% menos, que con el tiempo eso se debía ir multiplicando progresivamente, ¿no? Número uno. Y número dos, lo que tú conoces en esta semana, que las administradoras de fondos de pensiones están cobrando una comisión muy alta en relación
a lo que es el país y en relación al desempeño que están realizando, porque este es un mercado financiero muy sencillo todavía, no es complejo. Vamos a explicar eso después de la pausa, porque ese es un dinero importante que pudiera quedarse para quienes nos vamos a pensionar. Sin embargo, va a las manos de las administradoras de fondos de pensiones. Se saca, eso es un costo, eso no es una inversión. Bueno, venimos en breve con Arismendi Díaz Santana para que él continúe hablando sobre la pensión del trabajador, del asalariado, del cotizante a la seguridad social en República Dominicana. En breve retornamos. Continuamos conversando con don Arismendi Díaz Santana. Recuerde que este conversatorio usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Busque La Hora con Gregory RD en YouTube, en la campanita usted le hace un clic y ya forma parte de nuestro canal para que vea todos los conversatorios o el conversatorio que a usted le interese en este programa. Mire, las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana son las instituciones que manejan los fondos que cada mes las empresas les entregan para que en un futuro ese dinero sea devuelto en pensión a cada una de las personas que cotizan. Usted indica que ese porcentaje, que de ahí, de esos fondos, hay un porcentaje que es el pago que hay que hacerle por el manejo de esos fondos y que ese porcentaje es alto. ¿Cuánto es? En este momento es 0.90% anual, pero de todo el fondo, calculado sobre todo el patrimonio de los trabajadores, que ya llega a 1.3 millones de millones, o sea, billones con B. Ese monto es tan grande que ese porcentaje le da una gran ventaja a esas administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué es grande? Le voy a poner un ejemplo. En México es 0.54 y aquí es 0.90. El doble. Casi el doble. Casi el doble. ¿Verdad? Eso es número uno. Número dos, cuando nosotros diseñamos... O sea, 92 centavos de cada peso. No. 0.92. Sí, pero no de cada peso. Del monto acumulado. Porque el 0.9 es menos de 1%. Pero menos de 1% de toda esa millonada. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros cuando diseñamos la ley de seguridad social, asumimos, y se previó así en la ley, que iba a haber competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, incluyendo la del Estado, porque el Estado tiene una administradora. ¿Y cuál es esa? AFP Reservas. Ah, pero por ley, que se abrió, ya no es solamente para los empleados, es para quien quiera. Para todo el mundo. Es una compañía como cualquier otra, digámoslo así. Es del Estado, pero es una compañía, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la lógica era que si hay varias, 6 o 7 administradoras de fondos de pensiones y tú quieres tener más clientela, tú ofreces un mejor servicio, una comisión más baja para que muchos afiliados vayan a tu AFP. Entonces, como tú haces eso, yo tengo que hacer lo mismo, más o menos. O sea, la competencia. Y entonces actualmente... Están funcionando como un monopolio. 0.92. Sí. Todo el mundo, todas están aplicando lo mismo. En todas se ponen de acuerdo en todas las cosas. Todas aplican la misma política, todas aplican la misma norma. ¿Qué significa eso? Cero competencia, para decirlo de una forma elegante. Igual monopolio. Entonces ya eso da como resultado que no sea el trabajador el que se beneficie de ese proceso, sino se beneficia el monopolio. Desde el inicio fue esa comisión un 0.92. No. Es una buena pregunta. Esa comisión se cambió nuevamente, volvemos al tema de la administración pasada,
la ley 1320, durante los últimos años del presidente Danilo Medina, se cambió totalmente el esquema que teníamos originalmente, que era el más lógico y el más racional. Cuando yo estaba diseñando la ley de seguridad social, estamos hablando del 1998, 99, hubo una crisis mundial financiera con el problema de los .com, de las compañías .com, que se inició en Asia, una crisis, y eso dio como resultado que los trabajadores chilenos afiliados a la Seguridad Social chilena, la AFP chilena, estaban perdiendo recursos en ese momento, mientras las AFP estaban ganando. Entonces yo vi ese asunto allá y dije, hay que buscar una fórmula que eso no ocurra, porque no tiene sentido que un administrador, para decirlo así, esté ganando mucho y que el consejo y los accionistas estén perdiendo. No tiene mucho sentido eso, ¿no? Entonces elaboramos un sistema mediante el cual, si yo gano como afiliado, tú ganas. Si yo pierdo, tú pierdes. O sea, ganar, ganar. Ese sistema se estableció aquí en la República Dominicana. Para que la gente entienda en qué consiste eso, es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que tú tienes $1.000.000 de pesos. Entonces tú dices, bueno, yo tengo ese $1.000.000 de pesos, yo puedo coger ese dinero y ponerlo en el banco, que me van a pagar un 6%, por poner un ejemplo. No tienes que hacer ningún esfuerzo, tú coges ese dinero, llega al banco. O sea. Pero vengo yo y te digo, no, pero ven acá, Gregory, yo puedo buscar la forma de administrar eso de tal manera que en vez del 6%, tú te ganes el 10%, o sea, 4% más. Oh, ¿cómo no? Qué interesante ese asunto. ¿Y cuánto me va a costar eso? Ah, tú me das una parte de ese 4%. Oye bien, el 6% yo no lo toco. Ese te corresponde a ti porque eso tú lo logras fácilmente. Lo que yo voy a cobrar es una parte de ese 4% adicional. De lo nuevo que se logre para mi beneficio. Exactamente. Entonces sí. Tú ganas y yo gano. Sí. Así fue que se estableció en la ley. Hasta el 2020, cuando el presidente Danilo Medina mandó un proyecto de ley que se aprobó como la 1320, en donde se cambió totalmente la forma de cosas. El resultado ahora, Gregory, es muy sencillo. Las administradoras de fondos de pensiones ganen, llueva, truene o ventee en este país. Porque, aunque los trabajadores puedan reducir su patrimonio. Reciben ese 0.92 del monto fijo total. De un monto que va creciendo progresivamente. Antes del 20 no era del monto total. No, era de la ganancia extra nada más. ¿Y qué porcentaje era? ¿Usted recuerda? Era hasta el 30%. Volviendo al ejemplo. Pero ese hasta 30% en cantidad, en valor absoluto, ¿era mayor o menor que ahora? Menor, mucho menor. O sea que se hizo el negocio con esa ley del capaperro. Exactamente, exactamente. Y eso fue lo que yo publiqué esta semana. O sea, un 0.92 se oye bajito. Ah, exactamente. Pero de todo. Pero es de un monstruo, de una cosa enorme. ¿Y por qué se es tan tonto cuando se trata de defender al afiliado dominicano? Porque no había interés en defender a los afiliados. Entonces ahí esa responsabilidad recae en última instancia en los legisladores. Y en el gobierno. No. En última instancia en quien autoriza, si es un decreto, el decreto, en quien firma el decreto. Previo los legisladores y luego el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No, el Consejo no tuvo nada que ver con eso, no. Porque el Consejo no tiene capacidad legislativa, ni fue quien promovió esa ley. Esa ley la promovió el Poder Ejecutivo. Ese proyecto de ley. Y déjame decir ¿Y a quién le tocaba recomendarle al Poder Ejecutivo formalmente, espere, eso no conviene al afiliado? ¿Qué organismo tenía la obligación? Ninguno. El único... pero el Poder Ejecutivo que sea, no tiene capacidad para todos los temas del Estado, per se, el decidir. Cuando tiene intención, sí. Ah, bueno, y eso es otra cosa. Oye, una cosa, mira, en ese proceso hubo consultas públicas, no eran vistas públicas en el sentido, consultas públicas. Esa vista pública la dirigió el senador José Rafael Vargas, que es de Moca, era de Moca, es de Moca, era senador de Moca. De Espaillat, sí. Entonces él invitó a un grupo de instituciones y un grupo de expertos, y yo fui uno de esos.
Yo tengo toda la documentación y la publiqué parte esta semana, en donde yo demostré que con ese nuevo esquema, esas administradoras de fondos de pensiones iban a recibir 53.400 millones de pesos más que en el esquema anterior. ¿Cuál? ¿Repite ese monto? 54.300 millones más que el esquema anterior. En un año. Más, no. Habíamos calculado 10 años. O sea, iban a recibir 5.400 millones por año adicionales. Más. Y en la práctica hoy, ¿es así? Bueno, en la práctica acaba de ser una publicación donde ganaron 11.000 millones. Y el senador Vargas, ¿verdad? Que es un hombre inteligente, que presidía... El periodista. Sí, sí, claro, José Rafael Vargas, sí, que presidía esa comisión, no se percató de ese análisis sencillo que usted hizo y aún así la comisión... Hubo cierta... Déjame decirte, originalmente el proyecto que mandó Danilo Medina era 1.4, comenzaba con 1.4% anual. Y tanto fue mi insistencia, y ahí están los documentos, yo no estoy diciendo una cosa para que me den ningún... 1.4. Sí, tanto fue mi insistencia que finalmente se aprobó 1.2. Ajá. Porque ese proyecto comenzó aplicando el 1.2% en el 2020, el 15, de 1.20 vamos a suponer, a 1.15, después el año siguiente a 1.10, después el año siguiente a 1.05, después el año siguiente a 1.0, después el año siguiente a 0.95 y ahora estamos en 0.90. ¿Y ahí se queda o continuará bajando? Se va a quedar en el 29, oye bien, en el 0.75, mientras en México es 0.54, para ponerte un ejemplo. Y eso, yo... Y la comisión senatorial... Meses. Bueno, pero tú sabes cómo es la cosa. Senador Vargas, ¿qué pasó ahí? No fue... bueno, él lo presidía. Bueno, él presidía, pero era una comisión bicameral. O sea que habían senadores y habían diputados. Pero en eso jugó un papel lamentable, para decirlo con toda responsabilidad, la CIPEN. La CIPEN apoyó totalmente ese proyecto. Eso le preguntaba hace un momento, ¿qué organismo? La Superintendencia de Pensiones. Pero también la Presidencia de la República, entonces, incluyendo a funcionarios técnicos que hicieron sus cálculos a su manera. Yo hice mis cálculos y demostré que eso era una desproporción en contra de los trabajadores. Y eso es lo que las estadísticas y los resultados están demostrando. Y déjame decirte una cosa, quiero que quede eso claro, yo he sido siempre un defensor de que existan administradoras de fondos de pensiones, pero que esas administradoras de fondos de pensiones estén reguladas de tal manera que sirvan a los trabajadores, no que los trabajadores sirvan a ellas. Mire, no hay que ser experto en asuntos y temas de seguridad social con lo que usted ha explicado. Lo que se mira que sucedió en ese momento, para que tengamos hoy esa realidad, es que hubo una confabulación en contra de los intereses del afiliado. No hay otro razonamiento, porque es muy claro y específico lo que don Arismendi Díaz Santana ha relatado. Y los números están ahí, los montos recaudados por esas administradoras de pensiones del fondo de los afiliados está ahí. Verdaderamente se ha hecho bastante beneficio económico en base a una realidad que atañe directamente a la seguridad del ser humano, que es su seguro de salud y es su fondo de pensión para la posteridad, para cuando haya edad ya avanzada. Mira, lamentablemente. Ahora mismo la población tiene toda la razón del mundo a sentirse en el aire y al reclamar cambios en esa dirección. Porque en este momento la inmensa mayoría de los trabajadores dominicanos
que tienen el privilegio de trabajar en el sector formal de la economía, o sea, recibir un salario, oye, ni tienen garantizado una pensión adecuada, ni tienen garantizado un plan médico cuando se pensionen. Ese punto, ¿qué es lo que sucede cuando la persona llegue el momento que se tiene que pensionar? El tema del seguro de salud. Yo me pensiono en 2033. Tengo mi seguro de salud toda la vida. ¿Qué sucede en ese momento cuando ya llegue el momento de pensionarme con mi seguro de salud? Bueno, lo que sucede es que la ley previó, y lo dice muy claramente en uno de los artículos, que el Consejo iba a establecer la contribución, una contribución solidaria de parte del pensionado para ese seguro familiar de salud. Eso no se ha hecho, a pesar de que es una orden de la ley. Porque, Gregory, aquí en nuestro país, tú te pasas, como nos pasó a nosotros, 4 años consensuando una ley, negociando, discutiendo, buscando el mejor equilibrio, etcétera, y después esa ley se aplica si alguien quiere. Pero y entonces, se aplica aquella parte que a ti te conviene y tú me bloqueas la parte que a mí me conviene a mí. sí, eso es lo que se mira. Y Entonces, en el momento de la pensión del afiliado dominicano, que ya llegue su momento, su seguro de salud ya no le va a funcionar. no le va a funcionar. Pero ahí es que, a menos que él lo pague todo, ¿verdad? Claro que hay proyectos ahora de reforma que sí plantean, nosotros tenemos un proyecto que sí asegura desde el primer momento que esa persona va a recibir una mejor pensión y va a recibir un seguro médico. Pero en este momento eso no está seguro. y debió estar establecido No, eso. es que está establecido, es que no se ha cumplido, Gregory. O sea es que no se ha cumplido. Que si llegamos a 2033, que es el momento en que empiezan a otorgarse las primeras pensiones, y la situación se mantiene como está hoy, todo el que se pensione a partir de ahí no tendrá seguro de salud vigente. Ese carnet ya es mejor votarlo, no le va a servir para nada. Eso es lo que va a hacer la gente en la calle de protesta. Mira, yo he previsto una situación de ingobernanza para ese momento, porque no es lo mismo que aparezcan 5.000 cañeros, 300 haciendo piquete en el Palacio Nacional, como pasó hace unos años, ¿verdad? Reclamando una pensión, que el Seguro Social no se la dio, que el gobierno, que se cuando le dio. Que cuando tú estás hablando de 300.000 o 400.000 personas juntas. En 2033, aproximadamente 300.000 personas Exactamente. Mira, llegan al momento de la pensión. A partir del 2033, 1.300.000 dominicanos estarán en capacidad de retirarse, en edad de retirarse. Y no tendrán, el 85% no tendrá ninguna seguridad en ese sentido. Del seguro de salud. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿y qué están haciendo nuestras autoridades en sentido general? ¿Qué está haciendo el Consejo? ¿A quién le corresponde? ¿Por qué hay tanta indolencia sobre un problema de esa naturaleza? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso se corrija y se conozca que cuando usted se modificar pensiona... la ley de seguridad social, pero esa ley de seguridad social debió haberse modificado en el 2011, a los 10 años. No se modificó. Debió haberse modificado, por ejemplo, a los 20 años, en el 2021. Tampoco se modificó. Luego se creó una comisión bicameral que hizo una serie de estudios y de investigaciones y de consultas y presentó un proyecto que el mismo día que lo presentó se cayó porque era insostenible. En el Congreso se cae. Y ahora hay una nueva comisión bicameral que esperamos que resuelva los problemas y que corrija la falla de lo anterior. ¿Y qué alegan los legisladores? ¿Se ha llegado a votación en algún momento? ¿No se ha puesto? No. Eso tengo una comisión. En comisión, se queda en comisión. Pero tengo una comisión y todavía un poquito crudo. Hay que decir la verdad. Porque la mayoría de los diputados y senadores que corresponden a esa comisión de seguridad social, oye bien, también lo son de la comisión del Código de Trabajo. Entonces la lógica de ellos era terminar con el Código de Trabajo, que es una cosa bastante engorrosa, ¿verdad? Y entonces concentrarse en el de seguridad social. Pero el Código de Trabajo que llegó al Congreso como consensuado bajo el liderazgo del presidente Abinader y del gobierno, mira todas las discusiones que ha generado.
Y todavía, un año y pico después, no se ha aprobado. Tiene 2 legislaturas en que se ha caído. Lamentablemente todo eso está contribuyendo a dilatar la discusión a fondo del tema de la seguridad social. Porque en la cultura nuestra esos son dos problemas tan complejos y tan vinculados que no se pueden discutir al mismo tiempo. Los senadores y diputados no tienen tiempo para discutirlo al mismo tiempo. ¿Lo entiendes? Entonces, fíjate que hoy salen los periódicos que quieren acelerar la aprobación del Código Laboral para entonces entrar en el de la seguridad social. Lo que quien mira esta situación que pasa en torno a ese tema de las pensiones y el seguro de salud que no tendrá un pensionado, es preguntarse, ¿y qué impide que algo que va a favor del ser humano, a favor del derecho que tiene el dominicano, que tiene su ley de seguridad social, que es de justicia proteger ya a una persona que llega a la edad de pensión, qué impide que eso no se logre, qué lo obstaculiza? Y entonces uno saca la conclusión que lo impide es una intención de interés económico, claro, porque quienes manejan los fondos de pensiones son instituciones que su quehacer es el mercurial, no es el predicar ni enseñar educación. Mira, Gregory, entonces son los intereses, claro, económicos que afectan eso. Claro. Mira, Gregory, todos los problemas tienen dos caras. Es un problema para mí, pero es una ventaja para ti. Cuando hay un problema, hay privilegio por un lado, y perjuicio por el otro. Entonces, si viene un gobierno que quiere resolver el problema mío, que soy el perjudicado, a ese gobierno le viene mucha presión del otro lado para que no haga nada o haga muy poco. Es así la realidad. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo histórico de República Dominicana. Ese mismo razonamiento tan sencillo y tan lógico que tú estás haciendo sobre la seguridad social, se hizo aquí sobre educación. ¿Y cómo un país puede progresar si no tiene una buena educación pública? ¿Verdad? Entonces, vamos a dedicar más dinero a la educación pública. 4% para la educación. Hoy, ¿tú sabes el trabajo que dio conseguir eso? ¿Tú lo recuerdas? Y además de eso, las distorsiones que ha habido después de ese asunto. ¿Cuánto ha avanzado el país en materia de calidad de nuestros hijos y nietos con los 14 o 15 años que ya tiene el 4%? Es poco, muy poco, muy poco. Número uno, ¿no, verdad? La corrupción. Una cosa lógica. ¿Y cómo vamos a permitir que la corrupción funcione y domine este país y dañe todo el tejido social? Esa cosa, hay que luchar contra eso. Lógico, ¿no, verdad? Pero tuvimos que luchar muchísimo, muchos años, y hacer muchos piquetes y muchas marchas y muchas cosas. Y ahí sí se ha avanzado en este país. Porque efectivamente en esta administración no ha habido intolerancia contra lo que pasó, con una buena parte, porque pasó tanto que no es posible abarcarlo todo, y contra lo que está pasando actualmente en algunas áreas de la administración. Pero si nosotros nos descuidamos en ese tema, cuando tú vienes a ver, todos los tribunales terminan absorbiendo a los corruptos. Así es. Don Arismendi, mire, tenemos 2 minutos aproximadamente. Es quizás volver un poquito atrás, pero por la importancia de lo que usted hizo referencia en el primer segmento, más de la mitad de las personas que están produciendo en República Dominicana lo hacen de manera informal, no están dentro de la formalidad laboral. Por consiguiente, no tienen seguro de pensión, no tienen posibilidad de una pensión. ¿Algún plan, alguna alternativa podría haber para atender esas personas que son más de 2 millones de personas, más de 2,5 millones? Bueno, la Ley de Seguridad Social planteó precisamente esa alternativa, porque en la mayoría de los países de América Latina solo hay 2 regímenes. El contributivo, que es exclusivamente para los trabajadores asalariados, que en la República Dominicana los trabajadores asalariados son minoría. La mayoría de los trabajadores son informales, que no son asalariados.
Y aún, bueno, y el otro régimen es el subsidiado para la población más pobre y vulnerable, ¿no verdad? Entonces, como en la República Dominicana, cuando escribimos la ley, el 57% de la población era informal, nosotros dijimos, hay que crearle un régimen a ese sector, que es el más importante en términos de volumen, ¿no verdad? Entonces se creó el régimen contributivo subsidiado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tienen, según los cálculos que yo he hecho, de acuerdo a la estadística del Banco Central, el 70% de esos trabajadores informales tienen capacidad contributiva. Ese taxista que tú dices, ese poncheconchista, esa señora que vende flores en el mercado, que vende frutas, la del salón. Todo eso, lo de los salones, tienen capacidad contributiva. No son ricos, pero tienen capacidad contributiva. Entonces, como no tienen un Estado solidario, un patrono solidario, entonces el Estado debe poner una parte, ¿verdad? Bueno, y con esa forma se resuelven. Pero los gobiernos han sido tan mezquinos que lo que han calculado es que tienen que poner un poco más de dinero, y como aquí el gasto social es muy bajo y lo que se paga, el presupuesto de salud pública también es bajo, entonces hay un tranque ahí. El problema aquí es fundamentalmente de financiamiento. Pero mientras tanto, para concluir, ese 54% de la población que hoy en este momento estamos viendo en la calle y está buscándosela todos los días para sobrevivir, no tiene el respaldo del Estado dominicano, a pesar de que la Ley de Seguridad Social lo previó así. Bien. Gracias, don Arismendi Díaz Santana. Interesantísimo. Es un tema que uno queda triste, las posibilidades de que haya cambios positivos en este sentido, las hay, no son tantas, las hay. Siempre contaremos con la esperanza de que la voluntad de los dominicanos que dirigen en los distintos poderes del Estado se ponga en funcionamiento y que estos temas de seguridad social lleguen a un buen camino. Hay personas como don Arismendi que lo explican, tenemos las bases para poner en ejecución, falta la decisión que va precedida de una voluntad. Así que legisladores, poder ejecutivo, actúen a favor de las mayorías de la población, la mayoría de la población dominicana laboral. Esa es nuestra gran esperanza, y déjame decir una cosa, Gregory, ojalá podamos volver aquí en la próxima semana. En este año se van a cumplir 25 años de aprobación de la ley. Es un número redondo, cuarto de siglo, y habrá que hacer un balance de lo que hemos logrado y lo que falta. Muy bien, convocado está, Muchas para gracias. que hable de eso. Hasta la próxima.